Jorge, ahora sí nos escucha. Con usted vamos a analizar un hecho sin precedentes, previo al que le habíamos convocado en un inicio, que era analizar el caso de Julian Assange. Y es lo que sucedió ayer en el Capitolio de los Estados Unidos. Quisiera pensar, y para ir al grano y aprovechar el tiempo, si usted definiría eso como un atentado a la democracia y como un intento de golpe de Estado por parte de Donald Trump. No sé si llega a calificar como un intento de golpe de Estado. Sí, evidentemente lo que hizo el presidente Trump ayer fue absolutamente indigno de su investidura. Él incitó a las turbas, incluso a las turbas más radicales, para que asaltaran el Capitolio, para que presionaran a los legisladores, empezando por el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para que revirtiera los resultados de las elecciones, para que impidiera la proclamación de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y en definitiva, pues eso terminó en lo que terminó, en un asalto sin precedentes. Decían que Washington no había estado bajo asedio de esa manera desde 1812, es decir, desde hace 209 años, en medio de la guerra civil de los Estados, en medio de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando las 13 colonias trataban de independizarse de la Gran Bretaña. Lo que hizo ayer el presidente Trump fue indigno, y por eso ya se está pensando, aunque parece difícil que se logre concretar, se está pensando en aplicarle la enmienda 25, que permite al gabinete del presidente de la República destituirlo por evidente incumplimiento de sus obligaciones como jefe del Poder Ejecutivo. Creo que sería una salida indigna para un hombre que se ha portado indignamente. Esta pues, opción de la que usted habla, esta enmienda que podría ser aplicada en contra de Donald Trump, ¿cuánto tiempo tomaría? Lo digo porque normalmente los procesos en donde hay que tomar una decisión tan radical tienen instancias, tomando en cuenta lo que prevé, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, para preservar los derechos de una persona. En el caso norteamericano, ¿cómo sería? ¿Cómo iría ese proceso de destitución de Donald Trump ya a pocos días de que tenga que entregar el poder? De acuerdo al párrafo 4 de esa enmienda, la 25 de la Constitución de los Estados Unidos, bastaría que, aunque el gabinete, una mayoría de los integrantes del gabinete consideran que el presidente está incapacitado para seguir ejerciendo su cargo, como para que sea removido. Sin embargo, ese momento el presidente tendría opción de revertir esa decisión. Por lo tanto, parece improbable que hasta el 19 de enero, porque el 20 ya se posesionaría Joe Biden y terminaría la presidencia de Trump, hasta el 19 de enero se alcanzara a hacer. En todo caso, ya empezar ese proceso, que sería magnífico, mandaría un mensaje al mundo que un presidente indigno tiene que salir indignamente de la presidencia. Trump ha sido no solo un hombre ineficaz en el manejo de su país, lo deja una crisis sanitaria sin precedentes e incluso con una crisis económica que no supo manejar cuando empezó la pandemia, sino que además rompió el sistema, la red de alianzas que con gran habilidad habían tejido desde 1945 gobiernos demócratas y gobiernos republicanos, aisló a los Estados Unidos, afectó todas las relaciones de poder en el mundo y permitió que los mayores adversarios de los Estados Unidos, sobre todo Rusia y China, aprovecharan ese vacío de poder, esa falta de liderazgo internacional para consolidar su posición en el mundo. Es decir, Trump ya entre los historiadores de los Estados Unidos, y he oído a varios porque trato de estar en contacto con ellos, que dicen que el presidente Trump probablemente es el peor de los 45 presidentes que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Quisiera analizar algunos hechos sucedidos durante la toma del Capitolio y que vale la pena analizar un poco más profundamente. Por ejemplo, muchos de los manifestantes iban con la bandera confederada, una bandera que pues es el símbolo del racismo. ¿Cómo lo ve usted y qué mensaje le mandaron al mundo esos manifestantes que se tomaron el Capitolio levantando esa bandera? Bueno, es evidente que los grupos que apoyan a Trump así militantemente, rabiosamente, son grupos radicales, extremistas, que bordean el terrorismo. Entre ellos están estos grupos del sur profundo, que todavía añoran la época
de la supremacía blanca de la época de la Confederación anterior a la Guerra Civil de 1861 a 1865, están los grupos supremacistas blancos, están grupos neonazis, están grupos de la extrema derecha, y es evidente que el uso de la bandera confederada es uno de los símbolos que esos grupos radicales usan con frecuencia. Digamos, el uso de esa bandera es un mensaje claro: aquí estamos en combate, estamos levantándonos contra un país que se ha vuelto igualitario, que ha avanzado muy significativamente en los derechos humanos, en los derechos de las minorías raciales, de las minorías sexuales, de los grupos religiosos, y toda la tolerancia que en los Estados Unidos se ha vuelto parte de la legislación y parte de la vida diaria desde los años 60, pues es repudiado por estos grupos que ayer se aliaron a Donald Trump para asaltar al Capitolio en un acto realmente vergonzoso, sobre todo para quien lo impulsó, que fue claramente Donald Trump. De la mano de este hecho de que haya personas levantando esa bandera tan polémica, la bandera confederada, también se vio realmente una acción por parte de la policía bastante endeble, bastante débil. La policía norteamericana, las fuerzas de seguridad, primero son conocidas por su rápida reacción, por tener una inteligencia militar y policial que trata de ser imitada por el resto del mundo. Se supone que vienen a prepararnos y a entrenar a policías como, por ejemplo, como la nuestra. Pero ayer permitieron algo inesperado, impensado, y es que puedan asaltar y prácticamente tomarse el Capitolio, suspender la sesión, enfrentarse a bala adentro del Capitolio. ¿Cómo lo ve usted esa reacción de la policía de los Estados Unidos? Bueno, la policía cumplía órdenes. Había una policía que se encarga de custodiar el Capitolio, es decir, el poder legislativo de los Estados Unidos, y esa policía hizo lo que pudo, pero claro, fue desbordada. Eran demasiados manifestantes, muchos miles enardecidos. Y el presidente Trump, requerido incluso por miembros de su gabinete para que movilizara a la Guardia Nacional, se negó a hacerlo. Y esa demora en la movilización de la Guardia Nacional, que es la que va a suplir las necesidades de las policías locales cuando son desbordadas, pues esa demora en movilizar a la Guardia Nacional fue lo que permitió todos los excesos que se cometieron. Es decir, también en eso hay una culpa, en este caso por omisión del presidente Donald Trump. Él provocó los incidentes y después hizo lo posible para que no haya suficiente protección al Capitolio como para evitar que esas manifestaciones se desbordaran. En esos enfrentamientos con la policía, una mujer falleció en medio de estas protestas y luego de haber sido convocada y seguir la palabra, la orden, el pedido del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Eso le implica alguna responsabilidad en lo legal? ¿Existe algún antecedente en la historia de los Estados Unidos o usted conoce algo en la ley que podría responsabilizar a Donald Trump de esa muerte? Bueno, es difícil establecer si el presidente Trump puede ser acusado directamente de incitador de los actos de ayer. Es evidente que él incitó, pero tuvo buen cuidado en el uso de las palabras, de manera que no se le pueda decir con esta frase usted llamó a la violencia, aunque es evidente que lo hizo. Es evidente que fue Trump quien estaba tratando de evitar que sea, como manda la Constitución de los Estados Unidos, proclamado el presidente electo Joe Biden, en este caso su rival demócrata, el 6 de enero, como de acuerdo a la tradición norteamericana viene ocurriendo desde finales del siglo XVIII. Pero claro, habría que ver si los penalistas encuentran por ahí, si los fiscales encuentran por ahí alguna expresión que se pueda vincular directamente y que él no pueda decir no hubo incitación directa a la violencia. Está claro que fue Trump quien incitó. Está claro que lo hacían los partidarios más radicales de Trump, la extrema derecha, los grupos de segregacionistas, secesionistas, los grupos defensores de posiciones radicales y antagónicas como son los que llevaban la bandera confederada. Pero va a ser difícil que la Fiscalía encuentre una expresión que pueda ser utilizada. Analicemos el papel del vicepresidente Michael Penn.
Trump termina, en resumen, acusándolo de cobarde, de que no siguió como el plan que tenían, que era cuestionar los resultados de las votaciones en distintos estados. Empezaron por el de Pensilvania, que es el que empezaron a analizar ayer cuando se produjeron los incidentes. Pero finalmente, Michael Penn firmó y ratificó ese reconocimiento del triunfo de Joe Biden y, en resumen, lo acusó de cobarde. ¿Cómo ve usted el papel de Michael Penn? ¿Cómo queda en este momento la democracia norteamericana, el gobierno mismo de los republicanos? A ver, Mike Pence fue durante estos 4 años un colaborador leal, tan leal que mucha gente dice que no hay que decirle colaborador, sino secuaz leal de Donald Trump. Sin embargo, ayer hizo lo que debía hacer y yo creo que eso de alguna manera lavó su nombre ante la historia. Él hizo lo que le correspondía hacer, lo que las facultades legales y constitucionales le permitían, que era llamar a los senadores y a los diputados a la sesión conjunta de las 2 cámaras para que presenten sus objeciones, si es que las hubiera, a los resultados electorales que los 50 estados habían proclamado. Se presentaron 3 observaciones a Pensilvania, a Georgia y a Arizona, y lo que hizo él fue llamar a que los asambleístas, a que los legisladores argumenten a favor o en contra de esas impugnaciones, que es todo lo que puede hacer. Y hay antecedentes y antecedentes cercanos de vicepresidentes en funciones que hicieron eso. Por ejemplo, ocurrió cuando fue elegido presidente George W. Bush, que el vicepresidente de los Estados Unidos era precisamente a quien había derrotado George Bush hijo, en las elecciones, que era el vicepresidente Al Gore. Y Al Gore, como presidente del Senado, tuvo que presidir una sesión en la cual se proclamó los resultados adversos a su candidatura. Y él no intentó nada, porque él era un demócrata, no intentó nada para revertir esos resultados, pese a que él era personalmente el afectado. Pence tenía que hacer ayer lo que hizo. Lo que pasa es que Trump quería, revertir unos resultados, cuando es evidente que perdió por más de 7 millones de votos. Los partidarios de Trump, enardecidos, todos fanáticos, bastante embrutecidos por el radicalismo, que es lo que hace las posiciones extremas, las posiciones populistas, embrutecen a la gente, la radicalizan. Aquí lo hemos padecido, lo estamos padeciendo todavía. Pero presentaron un montón de denuncias, pero ni una sola prueba, Janet. Denuncias por montones, hicieron acusaciones, pero incluso fiscales y jueces nombrados por el Partido Republicano descartaron esas denuncias, porque no había pruebas de respaldo. Y entonces, obviamente, ocurrió lo que debió ocurrir. Los 50 estados certificaron la victoria de Joe Biden, y ayer al vicepresidente Pence le correspondía eso, certificar esa victoria, proclamar ya oficialmente, en última instancia, a Biden presidente electo, para que el 20 asuma. Por último, sobre este tema, y para cerrar este tema y ver si podemos analizar rápidamente el otro, es ¿esto sepulta políticamente a Donald Trump? ¿O, como ocurre en nuestros países, más bien siembra la posibilidad de que este líder de corte populista siga viviendo y siga causando problemas en los Estados Unidos? Nunca se sabe. Realmente el siglo XXI ha trastocado muchos de los procedimientos habituales de los pueblos y de los líderes. Evidentemente un presidente como Donald Trump va a ser repudiado por la historia y debería ser repudiado por sus coetáneos, por sus compatriotas, por sus votantes. Sin embargo, es evidente que los populistas, los líderes que fanatizan a la gente, la radicalizan, y aquí lo padecimos con Rafael Correa, tienen unas grandes legiones de seguidores que van mucho más allá de la razón, que operan simplemente con el sentimiento. Porque claro, el momento que entra a funcionar la razón, líderes como Trump o como Correa desaparecen, pero mientras opera el sentimiento, líderes como Trump o como Correa tienen vigencia. Es evidente que Donald Trump quiere volver en el año 2025, es evidente que tiene una legión de seguidores, tuvo 32 millones de votos, ese es un respaldo muy significativo. Lo podrá mantener, el Partido Republicano permitirá que siga siendo su líder un hombre como Trump tan
rompedor de todos los valores y los principios sobre los cuales se fundaron los Estados Unidos en el rito de la independencia en 1776 y en la Constitución de 1787, o buscará un liderazgo sensato, un liderazgo con los valores tradicionales, históricos del Partido Republicano, que han sido una derecha conservadora de origen religioso, muy pegado a procedimientos éticos, que cree en un Estado pequeño, en un gobierno poco intrusor en la vida de la gente y permitiendo la actividad el desarrollo de las actividades privadas como prioritarias en la sociedad. Habrá que ver. Habrá que ver cómo reacciona el Partido Republicano después de lo sucedido. Quisiera pasar al otro tema, muy corto, Jorge, porque ya se me acabó el tiempo en este tema de última hora. Pero en un principio le había invitado para que podamos analizar lo sucedido con la justicia del Reino Unido. Y la pregunta en concreto es, durante 7 años tuvimos metido a este supuesto periodista, a este hacker, en la Embajada del Ecuador en Reino Unido, precisamente en Londres, que temían por la reacción de la justicia de ese país, que iba a ir en contra, supuestamente en contra de los derechos y la vida de este australiano, y que iban a entregarlo pues abiertamente a los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted la última reacción de la decisión de la justicia del Reino Unido? Me parece comprensible. Me parece comprensible también que los Estados Unidos demande la extradición de un hacker, un pirata informático que divulgó documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Pero evidentemente el sistema carcelario de los Estados Unidos está fracturado. Hace no mucho tiempo, finales del año 2019, uno de los personajes más buscados en los Estados Unidos y más repudiados de este pederasta y depredador sexual que era Jeffrey Epstein, se suicidó en una cárcel en medio de Nueva York, en Manhattan. Por lo tanto, pues la jueza de la corte de Old Bailey en Londres tenía motivos para sospechar que si es que el señor Assange se deprimía, como aparentemente le podía ocurrir, aparentemente ya está deprimido, podía suicidarse y evidentemente el sistema carcelario no estaría en condiciones de defenderlo. Ahora, por otra parte, es evidente que el señor Assange no es un periodista. Es un pirata informático. Fue recibido en la Embajada del Ecuador en Londres porque el gobierno del presidente Rafael Correa era parte de un plan político internacional que evidentemente encabeza el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es un plan internacional contra la democracia liberal. Ahí está la izquierda más turbulenta del mundo, están algunos gobiernos siniestros, están algunas organizaciones de derechos humanos o de ONGs que defienden presuntamente los derechos humanos y organizaciones como Wikileaks. Es evidente que son parte de una estructura política internacional para tratar de derrumbar, de corroer la democracia liberal. El señor Assange no es un periodista, es un hombre, es un activista que responde a ese plan político que encabeza Vladimir Putin. Claro. Por eso todas las denuncias que hizo el señor Assange fueron todas contra los Estados Unidos, ni una sola contra Rusia. Rusia ha tenido una serie de episodios bélicos y, por ejemplo, la guerra de Afganistán de 1779 a 1789, las 2 guerras rusas en Chechenia, la intervención rusa en Ucrania desde 2014, la intervención a favor de Armenia en contra de Azerbaiyán en la primera guerra de Nagorno-Karabaj, la intervención en la guerra civil siria desde el año 2015 e incluso, y ese es un hecho muy importante, las actuaciones del grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo paramilitar ruso que hay demasiados indicios de que eso está patrocinado por el gobierno del presidente Vladimir Putin y que participó, por lo menos que se sepa, en Sudán, en Siria, en Libia, en la República Centroafricana. Se dice también que en la guerra de los Balcanes. Sí. Y el señor Assange ni una palabra sobre eso. Él es un agente político, es un agente de una potencia internacional contra los Estados Unidos. Jorge, pero en resumen, se les cayó al gobierno de Rafael Correa el argumento que por 7 años mantuvieron diciendo que no lo dejan salir, que lo mantienen dentro de la embajada ecuatoriana porque su vida corre riesgo si lo entregan, si dejan que salga a la calle y es capturado por la justicia o por las autoridades del Reino Unido.
se les cayó el argumento y se develó lo que pudo haber sucedido desde un inicio y pudo haber resuelto el problema y no haber tenido en tanto problema y en tanto compromiso a la diplomacia ecuatoriana. Así es, sin duda, lo has dicho, Janet, de manera inmejorable. Es evidente que ese era un argumento falso. El gobierno de Correa fue brillante, excepcional e incomparable en su capacidad de mentir. Mintió con gran habilidad, con gran constancia, al extremo de que engañó y mantiene engañada a mucha gente. Y una de las mentiras más obvias, y que sin embargo mucha gente se la tragó, es que estaban protegiendo la vida de un hombre. Y ahora se ve que no hace falta que lo proteja el gobierno del señor Rafael Correa, que los jueces del Reino Unido lo han protegido, que primero no lo extraditaron a Suecia, donde era perseguido por delitos sexuales, y que después no ha sido extraditado a los Estados Unidos por temor al suicidio. Es decir, esa era una mentira que, como todas las mentiras, tarde o temprano se cayó. Me voy a quedar con eso. Gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros ayudándonos a analizar dos temas tan importantes y actuales.